Queridos amigos, sabemos que Jesús, como lo presenta el Evangelio de Juan, es luz, es vida eterna. Sin embargo, puede ocurrir algo misterioso que verdaderamente no entendemos, que incluso siendo expuestos a esa luz, lleguemos a rechazarla y amemos más las tinieblas. Y sin embargo, se nos invita a ser hijos de Dios, a llegar a ser verdaderos hijos y coherederos del reino junto a Jesús. ¿Qué decisión tomaremos? ¿En qué condición podemos y debemos vivir nuestra vida hoy? Eso estudiaremos hoy en Lecciones de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Queridos amigos, qué gusto estar junto a ustedes una vez más en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Ya estamos claramente acercándonos poco a poco hacia el final de este estudio que espero sinceramente ha sido ya hasta aquí de gran bendición para cada uno de nosotros. Y nos acompaña naturalmente el invitado que ya ustedes han llegado a conocer y apreciar. Agradecemos desde ya todos los comentarios que hasta aquí hemos podido ver, en donde ustedes ahí también mandan sus saludos. Está junto a nosotros también el pastor Ramón Pérez. De abordar tu palabra y de ver justamente cómo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, hay elementos claves para nuestra vida, hay lecciones que debemos saber interiorizar y recibir de parte tuya. Puedas tú mediar aquí en estos diálogos y alcanzarnos directamente en las necesidades que tenemos en el corazón. Puedas tú estar con cada uno de nuestros amigos y amigas que nos acompañan también en diferentes lugares. Pueda también tu gracia y tu espíritu descender sobre ellos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Pues bien, tenemos este título para esta sesión, para esta conversación, La fuente de la vida. Y claramente sabemos que se está refiriendo a Jesucristo. Ya tenemos en las primeras palabras, de hecho ahí en el prólogo, ese prólogo tan querido sin duda de Juan, esta noción de que en él estaba la vida y justamente esa vida se compara con esa luz que ilumina y que transforma, elementos que sin duda proyectan también a nociones de la creación, como ya vimos también. Ahora, Jesús es la luz. Las palabras introductorias justamente en la guía de estudios señalan varios otros elementos a los cuales Jesús también se va comparando más adelante. Pero el hecho de la luz, ¿por qué es relevante esta imagen que Juan va a recalcar una y otra vez? ¿Cómo puede ser entendido este concepto? Si Jesús es luz, entonces, ¿qué? Me parece que por ahí también tenemos que ahondar un poquitito. Y de paso ese contraste también con las tinieblas, ¿cierto? Y la luz que resplandece en las tinieblas. Y creo que también la conexión, como hemos dicho en otros programas pasados, con la creación, porque de alguna manera la luz aparece en contraste con las tinieblas, con eso que no tenía forma y que estaba en el vacío. Pero la luz viene a darle sentido, a fundar, podríamos decir, la existencia. Así que me parece que esa luz que Jesucristo representa es la imagen más adecuada para representar la manifestación del Logos en un mundo que está perdido en todos los sentidos, pero en un sentido muy especial en lo existencial
existencial, es decir, en la deriva. Había una religión, curiosamente, que había sido ordenada por el mismo Señor, pero que se había producido un desvío de esa voluntad revelada y el hombre había caído en las formas muertas de la religión. Así que a pesar de estar adherido el pueblo a formas religiosas, sin embargo estaba vacío y eso también implicaba oscuridad. Entonces el Logos viene para iluminar, para poder hacer comprensible la realidad, a ordenar la realidad, configurarla como la luz en el caso de la creación. Ahora el Logos viene para iluminar y creo que esa es la experiencia que viven también los que empiezan a encontrarse con Cristo, a relacionarse con Él, empiezan a ver que ese contacto con Él va iluminando áreas de su vida y va poniendo en orden las prioridades, la existencia, y finalmente deciden hacer un cambio, un viraje completo en el caso de muchos de ellos, para seguir a esta luz que vino al mundo. Así es. Ahora, no toda fuente de luz es igual. Creo que ya estamos muy acostumbrados a hablar de luces LED, que en realidad es una redundancia porque la primera L en LED ya es light, ya es luz. La sigla ya lo contiene. Sin embargo, las luces por lo menos en la guía de estudio, que nos dice así, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Y era justamente para hacer luz, para traer esta luz. Pero es una luz que proviene también de su íntima relación con el Padre y el hecho de que ahora podemos conocer verdaderamente cómo es el Padre, cómo es Dios. Allí mismo también, al inicio de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, su Hijo, Él lo ha dado a conocer. Por lo tanto, no es luz en una categoría solo de información o solamente de entrar en una polémica con las religiones existentes y nada más. No es solo una filosofía nueva que está tratando de abrirse paso en medio de tantas otras filosofías de la época. Esta realmente es la revelación de parte de Dios. Y me parece que hay un elemento que, aún en la sencillez de cómo Jesús andaba vestido y la gente lo percibía, y también tal vez hasta sencillo también del lenguaje que Jesús utilizó, parábolas sacadas de lo cotidiano, etc. Sin embargo, la calidad de esa luz, la fuente de esa luz era superlativa si la comparamos a todas las demás. Y de hecho la luz conectada con la vida, que también aparece mencionado aquí en Juan muchas veces, reiterado, 36 veces decía nuestra guía de estudio, y lo que implica casi un 25% del total de veces que se usa la expresión en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la palabra vida tiene mucha importancia aquí también, así como Él era la luz, Él era también la vida para la humanidad. Y como lo dijiste muy bien, y mientras te escuchaba pensaba en cómo otras religiones, formas religiosas, pensando en el conflicto, por ejemplo, de Elías, ¿cierto?, en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, ahí hay una expresión religiosa en este culto a Baal que consistía, ¿cierto?, en una manera o intento de acercarse a Dios a través incluso de la mortificación del cuerpo, cosa que se reitera lamentablemente hoy día en algunas manifestaciones religiosas también. Esa idea de que el dolor, de que el sufrimiento que el hombre se hace a sí mismo puede de alguna manera enternecer a Dios o hacer lo que esté más dispuesto, disponible para oírnos, pero en definitiva que muestran el intento del hombre por acercar a Dios a su propia experiencia, o los bacanales griegos, que después también tuvieron expresión en algunas manifestaciones ahí en Roma o en el Imperio Romano, poco por la adopción también de parte de la mitología griega. Pienso, por ejemplo, en Dionisio, Baco, ¿cierto? También el dios del vino, de los bacanales, de la orgía y todo el desenfreno.
que de alguna manera representa también otro intento a través de las pasiones, de las pulsaciones humanas, de acercarse a lo divino. Pero todas son manifestaciones. Sabemos que Roma era bastante tolerante en el tema de las manifestaciones religiosas de los pueblos que iba sometiendo, que era una manera también de establecer, ¿cierto?, la paz o de mantenerla subyugada. Y de caer un poco en gracia y no siempre usar lo bélico, porque finalmente sus legiones estaban un poco acotadas y incluir soldados o mercenarios también tenía sus límites, así que tenían que ir por esa vía diplomática también. Exacto, y así que había mucha tolerancia y también mucha pluralidad. Pero aquí no vemos o no estamos frente a una luz más o a una vida más, sino que a la luz y a la vida. Así es. Me parece que la concepción que justamente Juan busca representar es ese profundo, como tú ya destacabas, ese contraste de tinieblas. Y es curioso porque en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, se registra cómo Jesús hace ese alcance. Pero si tú son en realidad tinieblas, ¿no es cierto? ¿Cuánto más las tinieblas? O sea, hay luz que el ser humano llama luz, pero en realidad, comparado con esta fuente legítima, ¿ya?, original, no derivada ni prestada, etc., realmente es tinieblas. Y Jesús viene a traer un mensaje radicalmente distinto a lo que todo el mundo ya estaba acostumbrado, al punto de que él mismo señala que tienen el privilegio de que si lo han visto a él, han visto al Padre. Y en esa concepción hijo-padre, como ya veíamos en capítulos anteriores, allí en Juan 5, eso significaba que ellos eran iguales. ¿Ya? Yo ya he escuchado varias veces personas, ¿no es cierto?, de otras denominaciones que no conciben esta idea del Hijo y el Padre siendo idénticos, van contra la Trinidad también, etc. Y tratan de usar esa analogía. El Padre no es igual que el Hijo y usan la analogía humana. No. En la concepción, en la mentalidad religiosa, en el pensamiento en el cual Juan nos está hablando, él nos deja entrever muy claramente. Jesús, al identificarse como el Hijo y Dios siendo su Padre, los hacía iguales, Juan 5:18. Por lo tanto, ¿qué mayor privilegio? O sea, la luz, la misma que formó el mundo, ahora está también entre nosotros, en forma humana, sin duda. Se revistió de esa humanidad, el gran misterio para nosotros, pero vemos que Dios sí se acercó, sí arriesgó mucho también por traernos esta luz. Y me parece que eso es algo que no podemos mirar en menos. No podemos solo mirarlo como una filosofía más, una idea que alguien nos envió un correo electrónico. No. Se remangó, vino, estuvo en medio de nosotros y desde esa plataforma nos trajo esta luz. Me parece que eso deja muy, muy pálido y empequeñecido el rol incluso de grandes pensadores, filósofos o maestros de la historia que desde su propia experiencia compartieron algo. No, aquí vemos una situación muy radical. Dios haciéndose hombre, comprometiéndose con una raza humana perdida, asumiendo mucha, ¿no es cierto?, de las circunstancias, resultados también de nuestro propio extravío, y por qué no decirlo, todo en realidad, asumiéndolo Él. Así que es una luz que proviene del corazón de Dios, de un Dios muy cercano, sin duda. Y de hecho esa idea de que Dios, Cristo, en la medida que es Dios, ¿cierto?, vino a este mundo, es decir, el que dio forma a todo lo existente en el capítulo 1 del libro de Génesis, ese Dios viene y se hace carne. Es cierto, está la mediación justamente de la carne, de la forma humana, y eso de pronto nos confunde un poco, porque vemos a Cristo como un ser humano, como cualquier otro, pero era Dios mismo aquí en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso le da a esta religión, por llamarlo de alguna manera, aunque religión podría quedar esto fijo, ¿cierto?, en el concepto tradicional de lo que es religión, a esa forma de experiencia, podríamos decir, una connotación muy distinta. No es simplemente una manifestación más, como muy bien tú lo decías, sino que más bien es la manifestación completa de Dios. Por lo tanto, estamos frente a aquel que puede explicarnos cómo conectarnos con el Padre, que en otro momento dirá que es el camino, la verdad y la vida, o nadie va al Padre sino por Él. Por lo tanto, Él es la luz, Él es la vida, Él es el camino con mayúscula. Así es. Ahora, Él es la luz, esa luz es vida.
excelente, ya hemos manejado ese concepto. ¿Cómo me aproximo a eso yo ahora? ¿Cómo lo hago mío? Uno puede escuchar muchos sermones que dicen acércate a Dios o ábrele tu corazón a Dios, pero ¿cómo funciona eso? Me parece de que Juan justamente va ligando estos conceptos que la persona de Jesucristo debemos también colocarlo en el mismo plano, el hecho de aceptar su palabra, su enseñanza. Y claro, nosotros ya habíamos reflexionado bastante sobre esto de la segunda generación de cristianos, una cierta distancia, llamémosle así, entre Jesucristo, que ya había ascendido, ya no estaba en medio de ellos, pero quedaba la palabra. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, textos como en Juan 5, 24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. La íntima relación entre vida y luz es muy clara en Juan. Y Jesús está diciendo, el que oye mi palabra, ¿ya? Y esa palabra le permite entonces creer al que me envió. También vemos ahí en capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Por lo tanto, no podemos separar a Jesús, la persona de Jesús, con su palabra. Y esa es una separación artificial, media forzosa que algunos buscan hacer. Déjenme a Jesús, déjenme su persona, esa persona que yo me imagino siendo así, 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 así. Pero no quiero palabra, no quiero doctrina, no quiero enseñanza, porque pareciera que todos los caminos igualmente me van a llegar a Dios. Jesús no hace esa separación. La vida la podemos tener cuando hemos aceptado su palabra. Al aceptar su palabra también hemos creído en quien lo ha enviado a Él. Y finalmente esa íntima relación entre Jesús y la palabra, la verdad no la podemos disociar. Así que en términos prácticos, si queremos tener la luz de Dios, debemos ir a la palabra. Debemos meditar profundamente en la vida, la obra y enseñanza de Jesús. No nos queda otra opción. Y como dice el capítulo 6, esa decisión tiene un costo, así como el costo del discipulado, ¿cierto? Tenemos que arriesgar, porque la vida implica riesgo, pero la vida espiritual mucho más todavía. Y estas personas que estaban tomando contacto con la luz también estaban tomando riesgos, tomando decisiones que tenían implicancias, pero muy significativas. Yo creo que lo vamos a seguir viendo más adelante, sobre todo entrando más en el capítulo 6. Sí, sin duda. Nosotros tenemos acá entonces luz y verdad, ¿no es cierto?, muy equiparadas. La luz como proviniendo de Dios mismo y esa luz hallando un reflector, llamémosle así, en la persona de Jesús, aunque Él mismo es esa fuente de luz. Sin duda ahí está el tema de la encarnación. ¿Cuánta gente vio en Jesucristo un maestro más? Un Galileo, ni más ni menos. ¿Podrá algo bueno venir de Galilea? Ya veíamos esas reflexiones que aparecen al inicio y también aparecen también hacia el final en los debates de ciertos líderes religiosos entre ellos. Pero escudriña, ve si es que se ha levantado. Sí, las apariencias engañan. Tenemos la posibilidad de abrirnos también a la luz de Dios y la palabra nos permite aquello. Y qué privilegio, queridos amigos, poder la Biblia. Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos. Gracias por permanecer en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Y aquí estamos en Lecciones de la Biblia, abordando justamente el tema de esta luz, esta verdad, la persona de Jesucristo, cómo Él justamente incorpora cada una de estas cosas. Mencionábamos antes del quiebre que había ciertas consecuencias que no podemos eludir frente a esta realidad de que la luz se hace presente.
Ya hemos hablado también de que existe algo muy concreto que es la antítesis, que son las tinieblas. Juan no oculta ni una de esas dos cosas. ¿Qué puede pasar si es que obviamos la luz, la dejamos pasar? O incluso viviendo bajo esta realidad de la luz, preferimos vivir de acuerdo a las tinieblas. Pareciera que eso es algo que más de alguna vez se denunció también en el Evangelio de Juan. Sí, ese tema es interesante, me hiciste pensar en una ilustración que tiene que ver con los estudios a lo mejor que hicimos cuando estábamos en la secundaria, que es sobre el mito de la caverna de Platón, ¿cierto? Esa idea de que hay personas que viven al interior de una cueva o caverna toda su vida, la han pasado allí en la oscuridad, y ahí hay un fuego, se proyecta la figura de ellos sobre el fondo de la pared, por lo tanto ven sombras y creen que eso es la realidad, hasta un día que uno de ellos logra salir y mira afuera, ve que hay otro mundo o el mundo está afuera y se da cuenta que hay luces, que hay un sol, que hay vegetación, árboles, y luego vuelve, dice el mito de la caverna, para contarle a los que estaban ahí encerrados acerca de eso, pero no le creen que hay otro mundo distinto. Yo pienso que cuando nosotros hablamos del Evangelio como la luz que viene y en la persona de Cristo al mundo, lamentablemente muchas veces la humanidad se encuentra en esa misma penumbra, como en la ilustración de Platón, el mito de la caverna. Y nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la oscuridad que no queremos pensar o aceptar que hay otra posibilidad de vida superior. Y en el Evangelio notamos que la gente, cuando enfrenta a Cristo, cuando se encuentra con Él, tiene que tomar decisiones arriesgadas, cosa que ya sugeríamos en el bloque anterior. Y esas decisiones que se toman marcan un camino completamente diferente, un antes y un después. Lo vemos en el caso de Pablo también. La vida de Pablo es una vida totalmente distinta después de su encuentro con Cristo, pero también implicó un riesgo enorme, o sea, puso en riesgo su propia vida. Él antes tenía el poder, la autoridad, ahora el control lo tenían otros y él estaba en riesgo y estaba en peligro. Supone, por lo tanto, un riesgo enorme. Tiene un costo, decíamos, pensando en Dietrich Bonhoeffer, ¿cierto? El costo del discipulado. Pero ese costo, si se paga, si uno está dispuesto a dar ese paso, tiene benditas consecuencias. Y viene a mi mente también un libro de Juan Carlos Ortiz, un autor evangélico, que escribiéndole al mundo evangélico dice algo que todos deberíamos pensar seriamente, no solo los evangélicos en general, sino que deberíamos, los adventistas, todos pensarlo seriamente, me parece. Él dice, muchas veces nosotros que creemos en Cristo hemos aprendido, llegado hasta el punto de aceptarlo como Salvador, pero no lo confesamos como Señor, dice. Y aceptarlo, confesarlo como Señor significa que Él manda y nosotros obedecemos. Y esa es la parte del discipulado que creo que es la experiencia que también está de alguna forma retratada en el capítulo 6 de San Juan. A mí me gustaría hilar eso con un pasaje que está también aludido acá en la guía de estudio. En el capítulo 6 de Juan, Juan confiesa que muchos en las multitudes que seguían a Jesús llegaban a una conclusión. Versículo 60, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Claro, Jesús está hablando de comer su cuerpo, beber su sangre, está diciendo, bueno, yo soy el pan que ha descendido del cielo y esta es la única manera de tener vida. Y ya sea que no están entendiendo la analogía, la comparación, lo están tomando como literal, o sencillamente les hace ruido lo que Jesús ofrece en términos de vida y vida eterna, mientras que ellos tienen su mirada en el aquí y ahora. Pueden ser muchas las razones por las cuales ellos, escuchando, están retrocediendo y prefiriendo ya no seguir a este maestro, por muy maravillosas que sean las señales y las cosas que él ha hecho. Y él sabe de que estas mismas dudas pueden estar en el corazón de incluso sus más cercanos. Y por lo tanto llega ahí el momento en donde Jesús ahora confronta a sus propios discípulos, incluso mirando al grupo de los 12, versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y aquí viene esta respuesta de Pedro que probablemente acertó en lo que dijo, pero tal vez la profundidad de todo lo que implicaba él mismo no la tenía muy clara aún. Pero miren, Simón le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
pero Pedro todavía no estaba muy dócil a aceptar esa palabra. Le costaba todavía ceñirse a lo que Jesús decía. Todavía sus impulsos pareciera que podían un poco más, lo que tú recién destacabas, ¿no? El Salvador, sí, Señor, todavía no. Hace milagros, genial, pero no estoy todavía tan dispuesto a obedecer a todo lo que Él me diga. Todavía se notaba esa lucha en Pedro por insistir tal vez en sus aproximaciones a lo que Jesús debiera o no hacer. Pero qué hermoso es ver que Jesús aún así, Él reconoce eso, él ve esta cualidad, ese anhelo en los discípulos de que aunque muchas cosas les están quedando grandes, comparten ciertas inquietudes al igual que el resto, son capaces igual de discernir. Aquí hay algo distinto, especial y mejor. Y la pregunta de Pedro es muy interesante, ¿a quién iremos? Porque si nosotros abandonamos la luz, cualquier ampolletita, cualquier cosita que ande por ahí, pareciera que nos va a bastar. Entonces no es que ya no creamos en nada, pasamos a creer en todo o cualquier cosa y por lo tanto entramos en una espiral de desesperación o probar una cosa, probar otra cosa, no hallando la satisfacción, claro, porque hemos abandonado esta luz, la luz. Al menos Pedro está percibido de eso. No entiende todo cabalmente, algunas cosas que dice Jesús, seguramente los discípulos todavía las estaban ahí tratando de... Pero son capaces de reconocer, no hay nadie en quien más podemos ir, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y de hecho hay un punto de inflexión, en lo que tú leías y lo que estaba subrayando, ¿cierto? Eso del versículo 60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. O sea, esto permeó el círculo íntimo de Cristo. Un grupo de discípulos en sentido extendido y luego en forma más específica los 12. Pero si queremos todavía mirar dentro del grupo de los 12 que se quedan, el Señor dice algo que es terrible en el versículo 70. Sí. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. O sea, se quedó... No el diablo, pero es lo que Cristo dijo. Un diablo, dice la Biblia. A lo menos un diablo, sí. ¿Cierto? Se quedó ahí, que era Judas. Entonces, aún dentro del círculo, o sea, si hablamos de círculos, círculo amplio, luego un círculo más restringido, y dentro de ese círculo restringido todavía quedó uno que estaba ahí, que era y no era, ¿cierto? Estaba ahí en esa situación. ¿Por qué ocurre esto? Decíamos en algunas lecciones pasadas de que el hombre elija, ¿cierto?, la nada y no el ser, y esta desviación del camino. A algunas lecciones pasadas también hacíamos alusión a Nietzsche, y este filósofo alemán encarna justamente una tragedia que tiene que ver con las decisiones de tipo espiritual. Muchos lo reconocen por su célebre frase, Dios ha muerto. Pero no recuerdan, o algunos no saben, que Nietzsche tenía un pasado religioso. Su padre era pastor, su abuelo había sido pastor. Él mismo estudió también teología. Se alcanzó a preparar un tiempo. Él alcanzó a prepararse. Hay algunos poemas que se han conservado que escribió él cuando era un adolescente, donde habla de ese Dios y muestra su intención de alcanzar a Dios, de llegar a tener una experiencia con Él. De alguna forma se desvió, algunos dicen por la filosofía. En realidad él es filólogo más que filósofo, aunque es filósofo, ¿cierto? Pero fue la filología lo que lo desvió del camino de la teología. Pero interesante cómo él encarna, como muchas otras personas también, esa lucha. Y algunos dicen, y a mí me parece que es una observación acertada, que mucho de su crítica hacia el cristianismo, particularmente porque es a la religión, pero a la cristiana en particular, tiene que ver mucho con esa tensión interior, lo que hay en su corazón. Y también uno podría ver, y a algunos les puede parecer sorprendente, que hacia lo que él migra no es hacia un ateísmo duro y seco, sino que más bien es a otro tipo de religiosidad. Es un tipo de religiosidad atea, muy rara, muy curiosa. Es una deformación de la creencia, pero que muestra lo mismo que tú decías antes, que el ser humano es atraído, si no por la luz, al apagar la luz del espíritu, es atraído por luces pequeñas que los desvían del camino. Y eso representa toda una tragedia. Aquí justamente la gente dice, dura es esta palabra, y finalmente muchos de sus discípulos, versículo 66, vuelven atrás, ya no siguen con él. Creo que debemos tomarnos muy en serio esto también nosotros. Podría ser nuestra experiencia, la una o la otra. Bueno, tomándonos un poco de esto, hay una decisión que tomar, no es una decisión, comillas así, fácil. Hay un concepto, ¿no? Ser hijos de Dios. Se presenta muy tempranamente también en el Evangelio. Si vamos allí, ¿no es cierto?, al capítulo 1,
versículos 12 y 13, de hecho es parte de lo que se invita también a los estudiantes de la guía de estudios a observar. Pero a todos los que lo recibieron, ahí está este concepto, lo recibimos o no, dejamos pasar o no esta luz, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Llegar a ser hijos de Dios. Y aquí es donde algunos dicen, no, si somos todos hijos de Dios. Pareciera que pase lo que pase, somos todos hijos de Dios y por lo tanto esa decisión, esa coyuntura, ese punto de inflexión del cual estamos meditando, llevándolo al plano incluso de lo íntimo y personal, porque tú bien decías, ¿no? Los discípulos, los 12, incluso Judas. O sea, Jesús está muy pendiente hasta del individuo, de mí. Hay una decisión que tomar. No, pero somos todos hijos de Dios, dice alguien. Pero ¿cómo entender esto? Nos ha dado esa posibilidad de ser llamados hijos de Dios. O sea, ¿no lo somos en algún momento? ¿O está claro de que Dios mira con amor a todo el mundo, a toda la humanidad? Uno de los textos más conocidos ya afirma eso. Pero con esa misma intención, Juan también dice esto otro. Se necesita creer legítimamente, aceptar esta luz, aproximarnos a Jesucristo, entender sus palabras, recibirlas, y pareciera que ahí entonces se va produciendo algo, Dios va produciendo algo que no viene de carne, no viene de esfuerzo humano, no, viene de parte de Dios. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Son todos hijos de Dios o realmente es algo a lo cual se llega? Pareciera que Juan nos está señalando que hay un camino, hay una transición necesaria. Una transición me parece a mí que desborda lo que ellos comprendían hasta ese momento, el plano de comprensión que tenían, porque para ellos la experiencia de ser hijos de Dios estaba conectada con el ser parte de un pueblo. Somos hijos de Abraham, en la medida que tenían a ese antepasado ilustre, ¿cierto? El tema de los árboles genealógicos. Hasta el día de hoy muchos cristianos presumen de sus raíces. Sí. Yo soy de tantas generaciones dentro de la iglesia. Llevo tanto tiempo en los caminos del Señor, se escucha por ahí. Pareciera que de alguna manera el abolengo, el entronque, el pedigrí, esa es la palabra. El pedigrí, digamos, nos hiciera mejores personas de alguna forma. Y esos antecedentes a Cristo no lo impresionaron en absoluto, sino que por el contrario, él al mismo Nicodemo le dice que es necesario nacer de nuevo. Llegar a ser, que entiendo, y tú eres especialista en eso, en el Nuevo Testamento, que tiene mucho sentido por el llegar a ser, porque implica que hay algo, un proceso, ¿cierto?, que se tiene que dar, porque el viento sopla de donde quiere, uno puede oír su sonido pero no lo ve, y va engendrando una vida espiritual en cada uno de nosotros. Ese camino es eso, justamente un camino. El mismo Nicodemo lo encarna porque es un discípulo en las sombras. Hay una obra que el Espíritu está haciendo en él. No lo vemos participando ahí del primer plano, la toma, ¿cierto?, donde está el protagonista. Él está más en plano secundario, pero ciertamente el Espíritu Santo está haciendo su trabajo allí también. Y yo quiero pensar, a la luz de lo que Juan nos está invitando aquí a reflexionar, que esa luz verdadera, cuando nos toca, pone en acción una serie de mecanismos espirituales que de pronto nosotros mismos somos conscientes de eso, pero hay una vida espiritual ciertamente que se está engendrando. Y si se dan las condiciones adecuadas, como en la gestación de un niño, por ejemplo, la madre se alimenta bien, se cuida, ¿cierto? Por ejemplo, no fuma, no bebe, etc. Si se generan todas esas saludables condiciones, el bebé va a poder crecer sano y va a nacer de la misma forma. Este bebé espiritual requiere también de algunas condiciones. Por lo tanto, la persona en quien se está engendrando esta nueva vida espiritual no puede pensar solamente que un único acto garantiza de que haya llegado a ser automáticamente. Es cierto que en Cristo auténticamente en el momento que lo conocemos podemos experimentar el gozo de la salvación, pero hay un camino que recorrer. Y yo creo que hay muchos cristianos que olvidan eso y sienten que una experiencia de tipo emocional, si yo recibí el Espíritu, sentí esta manifestación interior, eso ya da por sentado que la vida espiritual ya está sólida, fuerte.
pero muchas veces los golpes de la vida, la zozobra, los problemas, nos muestran que todavía la criatura está en desarrollo y tenemos que generar las condiciones para que siga madurando adecuadamente. Así es. Y bueno, el texto lo señala, ¿no? Versículos 12 y 13 nuevamente del capítulo 1. Pero a todos los que lo recibieron. Ese es el momento en donde el bebé nace, digámosle así, sale, ve, ¿no es cierto?, la luz del mundo, llora, por primera vez sus pulmones se llenan de aire, etc. Pero también el texto sigue, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y ahí esta noción está expresada en un presente, no es solo un creí, sino es creo, estoy creyendo, ¿ya? Por lo tanto, esa acción específica que marca un antes y un después, pero también la acción continuada, diaria, de todo momento. Esa analogía que tú señalabas, ¿no es cierto? El bebé no puede seguir creciendo o viviendo si una vez nacido se lo deja sin ninguna, o si el mismo bebé, tenemos la expresión, bebé que llora no mama, digamos. Todo bebé llora y es porque quiere vivir, ¿no es cierto? Quiere alimentarse, quiere, tal vez conscientemente uno diría, no lo sabemos, ¿será que es algo con lo cual Dios nos ha bendecido, ese acto de llorar que brota tal vez instintivamente? Yo no lo sé, no soy especialista en cuanto a bebés, aunque tengo 3 hijas, pero todas lloraron y pedían su comida, querían vivir. Bueno, este es el creer que después va pasando por otros matices. Ya luego descubrimos que las cosas no se consiguen solo llorando, ¿no es cierto? Hay un crecimiento y hay una madurez. Y Pablo, si me permites también decir algo y con mucho cuidado y tratar de explicarme bien, porque podría ser esto mal entendido. Pero esto que encontramos aquí, esta declaración extraordinaria, que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es una promesa, pero no una garantía. Y por eso quiero explicarme bien. Es decir, está sujeto al acto de la libertad humana. Es decir, Dios no nos obliga para quedar en esta situación, en esta condición, o permanecer en ella. Y por eso que digo que quiero decirlo con mucho cuidado, porque en algunos círculos cristianos se tiende a enfatizar la idea de que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, si hemos llegado aquí, ya no podemos caer de la gracia. Pero hay que poner en equilibrio la salvación extraordinaria que Dios nos ofrece con el plano de la libertad humana. O sea, Dios no puede obligarnos. De hecho, no nos creó como autómatas programados. Y cuando nos encontramos con Él en este encuentro fantástico de la revelación de Cristo a nosotros y comprendemos lo que es la salvación, lo aceptamos a Él como Salvador, eso no se torna de ahí en adelante impositivo, en el sentido que estemos predestinados a hacer una determinada cosa. Siempre mediará el acto espontáneo, la libertad humana, que nos va a definir como tales hasta el último momento de nuestra vida o hasta cuando Cristo venga. Por lo tanto, no hay que entender esto como una posición definitiva, sino cómo entenderíamos, de nuevo de vuelta a lo que decíamos en el capítulo 6 sobre Judas, cómo este que llega, algunos pueden decir es que nunca fue o estuvo completamente convertido. Bueno, ese es otro tema. Tenemos una información parcial en el registro de la Biblia, lo que sabemos que llegó a ser parte del círculo íntimo de Cristo, pero en algún momento decide ir por su cuenta, se desvía, pero Dios o Cristo lo llama el diablo. Por lo tanto, ahí hay una persona que en uso de su libertad está tomando un camino diferente, aún estando en la presencia de Cristo. La conclusión lógica es, también nos puede ocurrir a nosotros ahora, mucho más cuando no estamos con el Maestro directamente. Podríamos también apartarnos del camino. Por lo tanto, es una promesa, pero no una garantía que pase a llevar nuestra libertad. No, y la oportunidad se les da a todos, incluso a un Judas, también querríamos diferenciarnos con él, también a nosotros. A todos se les da la oportunidad de estar frente a Cristo, expuestos a la luz, estando en condiciones de recibirlo y seguir creyendo. Esa es una oportunidad que se le da a todos. ¿Se le impone? No, pero es una oportunidad abierta a todos. Queridos amigos, nos hemos pasado un poquitito del tiempo, pero bueno, era necesario terminar de redondear un poco estas ideas. Así que después de una breve pausa, continuamos junto a ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar?
La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Así es, queridos amigos, continuamos en nuestros diálogos acá respecto a el gran ofrecimiento que nos hace Jesucristo, que nos hace Dios de ser sus hijos, pero también hay ciertos contextos que deben darse. Hay decisiones, como recién se destacaba, decisiones totalmente voluntarias que deben darse. Dios no nos va a imponer aquellas cosas. Entonces, en un escenario así, claramente podría darse un rechazo. ¿Qué pasa cuando la persona rechaza? Es un escenario que alguien diría, no, yo no rechazo a Dios. Gente dice, no, Dios es todo para mí. Pero de pronto uno va viendo que no lo es tanto. Pareciera que otras cosas ocupan más el tiempo, que no es prioridad realmente Dios en su vida cuando finalmente se compara con el tiempo dedicado al trabajo o a otras cosas. ¿Qué pasa cuando ya en definitiva hay un rechazo hacia Dios? Y ese rechazo puede venir aún o presentarse o manifestarse aún en un círculo tan íntimo como ya lo veíamos, como el de Jesús, pero pensando en el círculo de la experiencia de alguien que adora a Dios, que lo busca, que pertenece a una iglesia, que comparte con una comunidad de personas que tienen fe. Uno podría decir, no lo va a alcanzar la duda, no, ahí está protegido. El otro día a un grupo de alumnos yo les recordaba lo importante que era tener cuidado con esto de no mezclar lo profano con lo santo, preparándonos, en el caso de alumnos de teología, para el servicio sagrado, que un día lleguemos a olvidar esa línea que separa estos dos espacios. Aunque por otra parte, en la vida del creyente todos los ámbitos tienen que estar alcanzados, iluminados por el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es no convertir las cosas que son seculares, por ejemplo, mezclarlas con lo sagrado o creer que lo sagrado es algo manipulable, que podemos tomar fuego, ¿cierto? El fuego que es sagrado o acercarnos al arca y tocarla y que no hay ningún problema. Los que creemos en Cristo podríamos cometer el error justamente de que generemos una distorsión tal que en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vida, el evangelio se deforme también. De alguna forma, a través de las palabras, tú lo mencionabas al comienzo hoy, que hablabas del lenguaje, la palabra fundamentalmente. La palabra es creadora de sentido y en la medida que crea sentido tiene que ser cuidada y utilizada con mucho cuidado porque podríamos de alguna manera pintar un cristianismo totalmente diferente, totalmente distinto. Podríamos rebajar su esencia, se hace humor de lo cristiano. Bueno, y hay una expresión tan coloquial que uno a veces ve en la locomoción colectiva, Dios es mi copiloto. Ahí estamos mezclando lo sagrado con lo profano, estamos rebajando a Dios como alguien que meramente me acompaña a cosas que yo he fijado, a planes que yo he hecho, y bueno, él tiene que ir conmigo. No, lo sagrado genera un ámbito en el cual si yo quiero permanecer en esa relación con lo sagrado, de ahí no puedo salir, no me conviene salir. Y por lo tanto, Dios debe determinar dónde voy, Él debe determinar dónde ando, no al revés. Si cruzamos esa línea, si esa es nuestra filosofía de vida, donde yo vaya, Dios tendrá que ir y Dios tendrá que bendecirme con mis planes, donde yo voy a ir, y qué importa, puedo estar aquí, eso... Estoy totalmente borrando la distinción que tú recién señalabas. Y esa ilustración me parece muy apropiada de Dios es mi copiloto. A mí me gusta a veces pensar en algunos usos y costumbres y tratar de usarlos como ilustración también a veces en clase con los alumnos. Pero es muy interesante porque, ya lo dijiste, pero tirando todavía un poquito más de la cuerda que la ilustración permite, Dios es mi copiloto, no el piloto, sino que el copiloto, ¿cierto? Sí. Efectivamente, es muy interesante. Yo soy el piloto. Suena como una cosa cómica y a la vez también es trágica. O sea, la persona está diciendo, él se viene a sentar conmigo para ser una especie de espectador y acompañante, pero no es el que tiene el control total y completo. Y creo que es la experiencia que muchas veces se da en la aventura de la fe. Mucha gente que experimenta el gozo de la salvación termina sentando a Cristo en el asiento del acompañante, para que sea un observador de qué, de malas decisiones. Y es que ese es el punto, porque al final
iniciamos este bloque hablando de qué pasa si yo rechazo. Bueno, Dios como mi copiloto implica un rechazo de que Él dirija, de que Él determine, de que Él me muestre cuál es el mejor camino, porque todas esas cosas me las estoy, yo las estoy reclamando para definirlas yo. Y por lo tanto he rechazado el plan, el propósito, el objetivo, la enseñanza divina. Así que es una frase que suena bonita, pero implica algo terrible. Es fuerte porque, mira, si abusamos o tiramos un poco más, podemos abusar o deformar la ilustración, pero intentando hasta donde podamos llegar, en algún momento Dios se cansa de que lo sentemos ahí al lado, simplemente como un acompañante. Yo, a la luz de esta ilustración, pienso en Cristo ahí mirando a Jerusalén en ese lamento, cuando Él dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cierto? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A Él ya se cansó de ser un acompañante, un espectador. Y de hecho llega el momento en que el Señor dice, basta, y termina el tiempo de gracia para esta nación rebelde. Por lo tanto, tengamos cuidado. Esto no es algo de lo que podamos abusar. O sea, tenemos que examinarnos cada uno de nosotros para ver si estamos en la fe, como también la Biblia nos invita a que lo hagamos. Pero si nos encontramos en esa situación donde los roles se han intercambiado y tenemos a Cristo sentado en el asiento del acompañante, tenemos que reaccionar rápidamente para sentarlo a Él en el puesto de conducción. La única vida espiritual que puede aspirar a tener éxito es aquella en la que Cristo está entronizado, no solamente sentado para seguir con la ilustración, sino que ahora entronizado, tiene que estar en el corazón como rey, como soberano, ni siquiera como un mero conductor, sino que tiene que estar como un señor, en las palabras que antes mencionaba. Sí, bueno, y adelantándonos bastante, ¿no? Pero sabemos cómo terminan los evangelios, terminan con la cruz. Es ahí donde Jesucristo finalmente fue entronizado. Juan lo va a trabajar bajo esta idea de gloria, ¿no es cierto? Él recibiría la gloria. Ahí es donde, aún con las mofas y todo de la gente, Él recibe esa corona en mofa, en burla, pero ellos mismos estaban desarrollando dramáticamente algo que era muy cierto: Jesús es rey. Y desde ese trono de la cruz es que Él conquistó a nuestro archienemigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que entender de que Jesús esté al control entronizado, como tú decías, va a pasar por la cruz y va a significar de parte de nosotros una renuncia y una fe que realmente va a ser sacudida por otros criterios, por otras prioridades que de pronto van a parecer más atractivas. En el Evangelio, y también se enfatiza casi ya al cierre de lo que es la guía o la pauta para esta semana, está esta idea de que finalmente igual puede haber condenación. Hemos hablado acerca de la oportunidad de ser hijos de Dios, el otro extremo, ¿no es cierto? Poder ser parte de los herederos del reino junto a Jesucristo, etc. Pero sin duda Jesús nunca deja fuera esta noción. Si leemos ahí Juan capítulo 12, versículo 47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Pero está implícito aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, si hay un rechazo igualmente? Porque la intención de Él es salvar al mundo. Pero si hay un constante rechazo, el juicio y condenación llega solo. Y además dice allí, ¿cierto?, en el 48, Sí. ¿cierto?, que la palabra que haya hablado ella lo juzgará en el día final. Llega solo el juicio. Jesús no tiene que andar, voy a usar esta analogía, Jesús no vino a buscar, este se va a perder, este también, no, ese proceso se da solo cuando rechazamos su palabra. Jesús viene con una intención en positivo. Yo vine a salvar. Entonces la única forma en que alguien se pierda es porque esa acción de Jesucristo, que es la de salvar, yo la estoy rechazando. Y ese rechazo viene justamente en rechazar la verdad, rechazar esta, más que solo una propuesta, más que solo una idea, más que decir, qué interesante. ¿Cuántas veces alguien sale de la iglesia y dice, estuvo interesante el sermón de hoy día? No es solo interesante,
es algo que transforma, es algo que nos da una perspectiva que nos permite ver todo de manera diferente. Ese es el efecto que debiera tener la palabra de Dios. No solo, qué interesante como para un debate ahí, un ir y venir de ideas, ¿no? No es eso lo que Jesús nos está proponiendo. Es que la palabra crea realidad. Cuando hablábamos de eso antes y ahora quizás asociándolo un poquito incluso con la creación, ¿cierto? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, la palabra es dadora de sentido y la palabra tiene que ser creída. En el caso de los hebreos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, cuando en Cades Barnea desoyeron la palabra de Dios, desconfiaron de la palabra de Dios que les enviaba para tomar posesión de la tierra y fueron incrédulos. Y ahí quería conectarlo también con el tema de la duda. O sea, frente a la palabra, una opción es, claro, uno dice no creer en un sentido muy lato, muy general, pero es también dudar, esa otra parcela de la vida espiritual que tiene que ver con las sombras. Antes hablábamos de la luz y las tinieblas. Bueno, la duda queda lógicamente del lado de las sombras, tiene que ver con la oscuridad, es una especie de plano mental. Hablando con personas que experimentan algunos desafíos emocionales o de salud emocional, a veces describen la situación en la que están con la niebla mental, que es un estado tal en la que la persona se ve inhabilitada, imposibilitada de comprender totalmente lo que le rodea o lo que está a su alrededor. O sea, se inhibe el plano de la conciencia. Y podríamos decir que la duda, eso es lo que hace, nos paraliza, nos detiene, nos fija. Y es una experiencia que el cristiano también puede enfrentar claramente. Elena de White, esta autora conocida por muchos de nuestros televidentes, en este librito tan hermoso que se llama El Camino a Cristo, en el capítulo 12, el título del capítulo es ¿qué debe hacerse con la duda? Y ella dice claramente al comienzo de ese capítulo que puede ocurrir en la experiencia de un creyente que tenga que enfrentar la duda y va a tener que enfrentar la decisión de creer o no creer. Por supuesto, al que crea, continúa diciendo ella, Dios le va a proporcionar abundantes evidencias en las cuales basar su fe. Pero es posible, porque Dios nos ha quitado, dice ella, toda posibilidad de duda. Así que tendremos que pasar seguramente por esta zona de oscuridad en algún momento de nuestra experiencia espiritual. Pero si la superamos con la ayuda de Dios, con la ayuda del buen pastor, vamos a poder situarnos en un mejor plano espiritual. Así es. Nos queda un minuto 20. Ya mucho de lo que podría ser el llamado, desafío, invitación ya se ha dicho, pero tal vez una última idea antes también de cerrar con una oración. Bueno, quisiéramos hacerles llegar nuestro mejor deseo de que ustedes puedan abrir sus corazones allí donde están, en su hogar, a lo mejor en la intimidad de su hogar, quizás alguno enfrentando una situación difícil, enfermedad, un problema familiar, algún desafío personal, algo que ha postergado y que ahora, a la luz de lo que hemos hablado en este estudio, termina siendo una cuestión que hay que enfrentar sí o sí en este momento. Yo quiero invitarte para que abras tu corazón, para que la luz verdadera que viene al mundo, la luz de Jesucristo, te ilumine hoy también a ti y que iluminado por esa luz maravillosa puedas echar a andar en ti, el Espíritu Santo, un camino nuevo, magnífico, y que Dios te pueda ayudar y puedas enfrentar cada una de las situaciones desafiantes que tienes en este momento. Yo te invito a orar. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por la bendición, Señor, de estar juntos, de recibir tu buen espíritu en respuesta a nuestra humilde oración para que sea nuestro maestro aquí, mientras compartimos tu palabra en este diálogo entre amigos, pero también pensando que ese espíritu va a llevar esa palabra para que toque el corazón de muchos televidentes que están necesitando en este momento de forma desesperada tu toque sanador. Sé con cada uno de ellos, bendícelos y alcánzalos en la experiencia de este momento. Son los favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. Pastor Ramón, también muchas gracias. Ha sido un diálogo muy enriquecedor y esperamos que también sea de gran bendición para ustedes. Nos veremos en un próximo capítulo entonces de Lecciones de la Biblia.